Este programa llega a ti gracias al apoyo financiero de los miembros y amigos de Iglesia Palabra Pura Blaze que están alrededor del mundo. Tú también puedes ser parte de nuestra iglesia desde cualquier ciudad, país o continente. Si deseas más información, escanea este código QR. Hola y bienvenidos una vez más al podcast de Adriana y de Rafael. Somos los maestros y pastores de Iglesia Palabra Pura Blaze y te damos la bienvenida al podcast de hoy. Y bueno, Morena, la semana pasada estábamos hablando, para que ustedes vean que estamos estamos en medio de relaciones, conflictos y todo lo que conlleva el matrimonio. Y estamos en la parte de conflictos, de cómo tomar decisiones, de que los dos podamos caminar juntos, como ese famoso versículo que se los recuerdo todo el tiempo, Amos 3:3, que dice cómo dos pueden caminar juntos a menos de que estén de acuerdo. Entonces, la idea del matrimonio es que los dos caminemos cogidos de la mano, amorosamente, felizmente el resto de nuestras vidas. Y para hacer eso, tenemos que tomar decisiones mutuas, tenemos que tomar decisiones los dos juntos. ¿Por qué? Porque como dijimos en el podcast anterior, hay muy pocas decisiones o muy pocas veces que una decisión se tiene que tomar inmediata, muy pocas veces. Generalmente las decisiones se pueden tomar de un día para otro o de una semana, un mes, un año, lo que sea. Como en este caso, en la historia que estamos hablando nosotros, que esa decisión tardó un año. Entonces, sí, empezamos esa historia en el podcast pasado que lo llamamos el presidente de la relación, ¿no? Entonces, estábamos aquí. Si ustedes recuerdan y si no, vayan a oírlo porque no tenemos que contar toda la historia otra vez. Pero llegamos aquí donde Morena me había dicho a mí, hey, tenemos que ir a Colombia, establecer la iglesia, crecer las personas, para que no sea básicamente poner una línea en la arena, que venga una ola y se borre todo el esfuerzo que uno ha hecho en un fin de semana, en una conferencia, se borre. ¿Por qué? Porque la gente tiene que volver de donde salió y entonces no tienen nada. En cambio, estableciendo una iglesia, podemos establecer a la gente, crecerla y tomar el tiempo de paulatinamente, semana tras semana, enseñarle a la gente cómo tiene que ser. Bueno, entonces Morena me había dicho, tenemos que ir a Pereira, Colombia, tenemos que ir para allá. Yo le decía a Morena, no. Y no, para Colombia yo no voy, para Colombia yo no voy y para Colombia yo no voy. Obviamente, le estamos contando en minutos, conversaciones de horas nuestras. Pero, semanas, meses. Bueno, sí, pero en las conversaciones Morena tenía razón en su concepto, pero a mí me costaba mucho. Rafael no la veía. No lo veía. Que es el presidente de la relación. Y una de las cosas que a mí me costaba es esto. Yo tenía compañías y era socio de diferentes compañías, tenía una cantidad de compañías en las que yo trabajaba y lo que yo hacía para vivir. Aparte de eso, pues hacía el ministerio y todo lo que hacía en Estados Unidos, en el ministerio, más todos los viajes, una cantidad de cosas. Tenía una vida completamente hecha y establecida en Estados Unidos. Y entonces el ir para Colombia sería básicamente cerrar todo, cancelar todo, vender todo e irnos para allá. Sí, una locura. Una locura. Y yo digo, Morena, no. Una completa locura, sí. Yo le dije, no, Morena, en ese tiempo tenía 8 diferentes compañías, aparte de las propias, en la que yo era socio también. Yo le decía, Morena, ¿y qué voy a hacer con todo esto? Y teníamos pues propiedades y tierras y esto y lo otro. Y yo le digo, Morena, pero Dios santo, tú te estás dando cuenta de lo que me estás diciendo. Una locura. Una locura, dilo otra vez. Una locura. Sí. Entonces, claro, a mí no me entraba en la cabeza. Ahora, entiendan esto, nosotros somos pastores y todo eso, y tú puedes decir, pero pastores, ustedes deberían haber sido un poquito más espirituales. Pero escúchame bien, porque en ese tiempo también, cuando estábamos en medio de todo eso, estábamos en una recesión. ¿Recuerdas eso? En Estados Unidos, la recesión que pasó a partir del 2008 y todo con eso. Obama.
Sí, entonces, claro, eran tiempos un poco más difíciles que digamos en tiempos anteriores que era diferente. Entonces eran tiempos complejos para hacer ese tipo de movimientos. Sí, de hecho los socios tuyos no querían que tú te fueras de las compañías. Exactamente. Los socios te dijeron, no señor, usted de aquí no se nos va, ¿cómo así? Usted se queda. Usted es el encargado de todas las por la responsabilidad finanzas económica que llevaba y el peso, la parte que me tocaba a mí del peso de las compañías y todo eso. Entonces cuando yo me reuní con ellos básicamente me miraron y lo dijeron, bloquearon y dijeron, no señor, usted no se va, usted lo necesitamos aquí. En estos momentos no es cuestión de salirte del barco. En este momento hay que mantener las fuerzas y bueno, eso fue una cantidad de conversaciones. Ahora, vayamos aquí. El punto es, yo sabía que Morena tenía razón. Tenía razón en su lógica de que nosotros, lo que queremos realmente, a las compañías son las compañías, pero lo que estaba en nuestro corazón de hacer lo que yo hacía y por lo que yo trabajaba era para el ministerio. Para financiarlo, para hacerlo, me daba, el tener las compañías me daba a mí mucha libertad para viajar constantemente, no tenía que cumplir un horario, porque yo trabajaba mientras que viajaba y hacía todo mi trabajo, entonces eso me daba a mí, siendo el jefe, te da mucha flexibilidad, ¿ok? Entonces, pero, una vez más, yo sabía que Morena tenía razón. Pero no en el lugar. Pero no en el lugar, tenía razón en el sistema, o lo que ella quería hacer, que es una iglesia. A mí lo que me daba conflicto es, primero, Colombia, y después tener que vender todo y salirnos de todo y dejar nuestra vida. Eso a mí me hacía un cortocircuito en la cabeza. A cualquiera. Entonces yo le decía, no Morena, no Morena, no Morena. Pero con el tiempo y conversación tras conversación tras conversación, mi oración cambió de no Morena, ahora hablando con Dios, era, Dios, ¿será que Morena tiene razón? ¿Y será que debemos hacer esto? ¿Y será que yo tengo que empezar a cambiar y ajustar mi corazón? ¿Será que debo renunciar a mi vida? ¿Será que tengo que vender esto y renunciar a las compañías y esto y dedicarme 100%? Que yo sabía, escuchen bien, yo sabía en mi corazón que eventualmente, no sabía cuándo, pero eventualmente me iba a dedicar al ministerio a tiempo completo. Llevaba años haciéndolo a medio tiempo por las compañías, obviamente. Pero sabía que ese tiempo iba a llegar, entonces yo empecé a pensar, ¿será que ese tiempo es ahora? ¿Será que ese tiempo es vender todo y dedicarme al ministerio a tiempo completo? Bueno, entre más conversaciones Morena y yo teníamos al respecto, más yo me inclinaba a decir, bueno, Dios, será. Y llegó un momento, estoy hablando, entiendan esto, todo esto pasó el transcurso de un año. Pasó largo. Un año larguito, sí, hasta que yo tomé la decisión. Entonces, los primeros meses fueron, no, esto no es posible, no es posible. Los tiempos, la recesión, la dificultad, estos no son los momentos. Aunque nosotros estábamos bien, la bendición de Dios estaba sobre nosotros y las compañías iban bien, pero digamos que eran tiempos que uno tenía que estar consciente de lo que estaba pasando en el país y en el mundo. Sí, cuando tú dices la recesión que había llegado con Obama, no significa que la recesión tenía mala compañía, no, de hecho la compañía de Rafael con los socios de Rafael fue la única compañía sobreviviente de todas las compañías de construcción de 3 ciudades de Carolina del Norte. Todo el resto, de 27 compañías. Todas habían quebrado y esta se mantenía estoica, fuerte y ahí, pero claro, y adelante. Entonces, cuando él ya dice, bueno, continúa. Entonces, bueno, pero uno tiene que estar consciente y prudencia. Para eso Dios nos dio una cabeza para pensar y estar pendiente y saber los tiempos y todo ese tipo de cosas. Entonces, yo llegué a un punto que le dije, ok, Morena, listo, ok. La cuestión ahora es ¿cómo? ¿Ok? ¿Cómo? Rafael, pero antes de continuar en eso, quiero que miren que él no se cerró, porque él confía que la mujer es ayuda idónea del hombre. Hay hombres que he visto que operan que la mujer no puede decir nada, no tiene voz, no tiene voto, y yo hago aquí y el hombre dice, yo hago aquí lo que me da la gana y punto. Y la mujer, pero no, usted no sabe nada de eso, usted no se meta. Vaya a arreglarse las uñas. Sí, no, a mí no me friegue. No, qué corazón tan diferente el de Rafael, en que me escuchaba,
me dejaba explicar mis puntos, me dejaba poner mi conclusión, mis conclusiones. Él me escuchaba, me dejaba expresarme y quería comprenderme. Y cuando él veía que yo tenía razón en cosas, dice, en este punto es válido, comprendo esto, comprendo aquello, comparto esto. Él siempre ha sido así y eso es lo que yo quisiera que los hombres pudieran hacer con sus mujeres, porque he visto muchos de los que dicen son cristianos que no le permiten a la mujer hablar. Esa es una relación tóxica. Una relación, de eso lo vamos a hablar un poquito más adelante, Okay. de ese tipo de relaciones tóxicas, porque eso trae mucho problema. Pero eso, en podcasts que vienen, vamos a hablar un poquito sobre ese tipo, tanto de los dos lados, porque tanto del hombre como de la mujer hay ciertos aspectos que tenemos que tratar. Pero, gracias Morena por lo que acabas de decir, flores para mí o Gracias palmaditas a ti, para gracias mí. a Sí, ti, gracias a ti. Entonces llegó un punto en que yo dije, ok Morena, tú tienes razón y sí, yo lo reconozco, que es importante eso, el establecer una iglesia, el establecer a la gente, enseñarles, todo eso. La cuestión, lo que yo no veía era el cómo. ¿Por qué? Porque tenía que deshacerme de un montonazo de cosas. Y entonces, yo hablando con Morena, digo, lo único que yo puedo hacer, porque no sé cómo hacerlo, era un punto que ya se me salía de las manos. Y entonces dije, bueno, voy a hacer una cita con mis abogados y me reúno con ellos y les expongo lo que quiero hacer, a ver cómo ellos me pueden ayudar a ver un poquito de luz y ver cómo podemos hacerlo. Entonces hago la primera reunión con ellos y me reúno y no se rieron del concepto, pero me dijeron, eso está loco, eso está complicado. Eso está complicado, ¿por qué? Porque son una cantidad de compañías, esta compañía y tal, y todo lo que conlleva todo eso. Eran compañías bastante grandes, con una cantidad de cosas, y eso me dijeron, va a estar complicado y más en estos momentos. Entonces hablo con Morena, le digo, Morena, la reunión no fue muy positiva. La cuestión es que después seguimos hablando, yo seguí hablando con los abogados y llegó un punto, llegó una vez que me llama él a la cabeza de los abogados, con los diferentes que estaba hablando, me llama él y me dice, Rafael, pásate por mi oficina, sentémonos y hablemos un rato. Yo voy a su oficina y me dice, he encontrado una forma, te va a costar, pero si me permites, yo hablo con los socios tuyos y les explico el cómo pienso que lo podemos hacer. Y yo creo que sería la oportunidad, sería la única oportunidad y la mejor manera. Y si ellos dicen que sí, firmamos ahí mismo, porque si lo piensan dos veces a lo mejor cambian de opinión, básicamente. Y yo le dije, pues obviamente hablé con Morena primero, le dije, Morena, esto fue lo que dijeron, ok, listo, veamos qué pasa. Era tanta, para esa época, tú tenías que haber dejado más o menos a un lado para poder salir de las compañías casi $1,5 millones para poder hacer lo que tú ibas a hacer solo porque yo decía una iglesia en Colombia. Y yo estaba tan dispuesta, porque Rafael me decía, tengo que dejar esto en la mesa. Y yo estaba tan dispuesta que yo decía, no importa, hay que crear una iglesia para que la gente entienda, para que la gente crezca, para que la gente sea libre. Todo lo que el Señor nos ha dado es para Él, porque todo lo que tenemos es gracias a Él, porque el sol, la luna, las estrellas, el agua, el mar, el alimento, la capacidad de trabajo, todo tiene que ser para la gloria de Dios. Entonces Rafael me decía, Morena, mira todo lo que hay que hacer para tu idea loca. Y yo, Rafael, no importa, hagámoslo. Quizás, como dice la canción, quizás hubiéramos podido hacerlo de otra forma, de unas formas diferentes, digámoslo así. Bueno, pero bueno, se hizo como se hizo. Pero espérate, Morena, porque no quiero que te adelantes mucho, porque hay algo importante que tengo que decir.
entre las conversaciones con los abogados y todo esto, yo seguía buscando la directriz de Dios. Antes de yo firmar la cantidad de documentos que tenía que firmar, yo tenía que estar seguro de que mi corazón también estaba en el mismo caminar o con el mismo sentir de Morena. ¿Por qué? Porque si yo me hubiese despojado de todo eso, como hice, y vender propiedades, y vender casas, y vender autos, y vender las motos, y vender esto, y vender lo otro, y tal. Los aviones. Ceder terrenos. Sí, todo lo que tuve que hacer. Si yo no hubiese tenido mi corazón en el mismo lugar que Morena, y nos hubiésemos ido para allá, y a mí no me gusta, o no me gusta el calor, o no me gusta la gente, o no me gusta el pueblo, la ciudad, lo que sea, les pregunto, ¿quién es la culpable de ese cambio? La respuesta es Morena. Por haber impuesto mi voluntad a algo que él no hubiera querido hacer. Entonces ella hubiese sido la culpable de todo lo que a mí no me hubiese gustado. Ella lo culpa. Por tu culpa esto, y por tu culpa esto, y por tu culpa esto, y por tu culpa, y por tu culpa, y por tu culpa, ahora estamos en esta posición. Y vendimos eso, y vendimos lo otro, y nos quitamos esto, y nos salimos de Estados Unidos, todo. Ella hubiese sido la culpable. Entonces, una cosa que yo sabía, yo no podía permitir eso. Entonces, una de las cosas es, antes de yo firmar todo eso, yo tenía que haber tenido establecido en mi corazón de que yo ahora estaba con el mismo sentir de ella, de que, ok, esto es lo que vamos a hacer y Dios nos está guiando. A lo mejor Dios la utilizó a ella, obviamente, para dar las vueltas y traerme a donde Dios ha querido traerme, pero yo tenía que estar seguro también. ¿Por qué? Porque es fácil cuando todo va viento popa, pero cuando vienen las fricciones, los problemas, los vientos contrarios, las dificultades y todo, entonces es ahí cuando es fácil culpar a la otra persona de todo lo malo que está pasando. Y yo no podía hacer eso. Entonces, antes de yo firmar todo eso, ya yo había establecido, y es lo que le estaba diciendo, todo eso nos llevó a más de un año, fueron como 14, 15 meses, que tardó todo ese ajuste en mi corazón por una parte y después llegar a que los abogados míos pudieran ayudarme a hacer todo eso posible. Entonces, cuando ese tiempo llegó, ya yo estaba en ese sentido. Claro, lo que tú acabas de decir es supremamente importante, porque repito, cuando la mujer sabe dentro de sí, digamos, el Espíritu de Dios, que tiene que hacerse algo, pero el hombre no, jamás ella debe imponer su voluntad o hacer un grande daño. Tiene que orar, tiene que hacer lo que sea para que Dios trabaje en el otro corazón. Porque si yo hago lo que yo quiero, aquí nada hubiera funcionado. Aquí nada hubiera florecido. Aquí nada hubiera tenido gracia y favor si yo hago lo que yo quiero. Pero por someterme a las decisiones de la presidencia, de la relación, y esperar a que él lo decidiera, porque estamos hablando de un año largo para tomar la decisión del sí. Después sigue el proceso de lo otro, pero es un año y medio largo en que yo simplemente le decía, y piensa esto, y piensa en aquello. O sea, por eso él dice, esto fueron meses, esto fue todo, fue mucho tiempo, pero lo que voy es, si yo no hago esa espera, Rafael, termina uno divorciado simplemente por no comprender la jerarquía de Dios. Y aquí viene la moraleja de toda esta historia que ha llevado 2 programas o 2 podcasts. La moraleja de todo esto es, primero, no hay decisiones que se tienen que tomar. La mayoría de las decisiones en la vida no hay que tomarlas de la noche a la mañana. 1. Y en este caso, como en muchos casos, en la realidad es que hay que buscar la directriz de Dios, hay que buscar el corazón de Dios, hay que buscar la paz que Dios te da en medio de las tormentas antes de tomar decisiones. Y en este caso,
En este caso, había que tomar una decisión, pero no se necesitaba tomar ni mañana ni la próxima semana. Se podía tomar. ¿Y cuánto tiempo llevó? 12, 13, 14, 15 meses. Entonces, hay veces que la paciencia tiene que entrar en juego. Y del lado del otro, o sea, del lado del spouse, ¿cómo se dice eso? Del esposo, de del la esposo, pareja. de la pareja. La otra persona tiene que ser sabia y tener prudencia y saber de que, hey, ok, este es mi sentir, pero ahora de la misma manera como Dios ha trabajado en mi corazón, Dios va a trabajar en el corazón de mi pareja. Porque tú dices, si no hay paz, no es que el uno tenga paz y el otro no. No, hay que esperar a que los dos tengan paz, porque Dios no va a operar con mi paz sin poner la paz en la presidencia. Es que eso es lo que yo quiero que vean las mujeres, porque muchas veces las mujeres son tan fastidiosas, Rafael. Menos mal que eres tú hablando como mujer. Por eso hablo como mujer, porque conozco muchas mujeres fastidiosas queriendo hacer la voluntad pasando por encima de la voluntad del hombre, cuando deberían estar respetando la jerarquía que Dios nos ha puesto y simplemente sometiéndose a esa jerarquía y orando a Dios a esperar a que esa paz que tengo yo la tenga el otro, porque hasta que él no la tenga no va a funcionar si yo me voy por encima de la presidencia, por Dios. O sea, uno de los grandes principios de la Escritura es el respeto a la jerarquía que Dios ha utilizado, y Dios nunca va a violar la jerarquía que Él ha puesto, que porque alguien tenía más razón. No, puede que yo tenga razón, pero hasta que Él no la tenga no funciona si yo no respeto la jerarquía, porque la presidencia hay que respetarla. Así es. Entonces, cuando eso se tiene claro en una pareja, la pareja va a funcionar, Y la vida funciona. la familia va a funcionar, se va a crear un hogar seguro, estable, poderoso, unido, fortalecido, fuerte para Jesucristo, si cumplimos estos principios. Y son sencillos, la verdad. Lo que pasa es que la gente se desespera. Hay poca gente que espera un año para decir, pero aquí ¿qué te pasa? Y te empiezas como diciendo, tanto te cuesta tomar una bendita decisión, no eres una persona, un líder, no eres un hombre. Son ese tipo de cosas que es lo que vamos a entrar ahora un poquito más adelante, en ese tipo de relaciones tóxicas, como se suele decir, que son los que afectan. Entonces eso en su gran mayoría, ¿qué es lo que causa? Tomar una decisión repentina o tomar una decisión innecesaria o sin tener la paz o la directriz de Dios, sino simplemente hoy voy a tomar una decisión para callarte, sea el que sea. Pero bueno, esta que tomó largo plazo, pero hay otras que son inmediatas, como tú decías, pocas veces en la vida. ¡Ay, se incendió la casa! Pocas veces en la vida, pero en esos incendios que hay que tomar decisiones supremamente rápidas, si hay un desacuerdo, aplica el mismo principio. Es tu responsabilidad, y si se hace lo que el hombre dice, así de pronto no hubiera sido lo más sabio, solo por haber respetado el principio de la jerarquía, va a haber gracia y favor para salir de ese problema, si es que nos metió en un problema. Pero Dios siempre opera primero por ese principio, a lo que voy. Pero mal es cuando la mujer es la que lleva la batuta del hogar, no va a terminar bien. Entonces, Morena, esto es un gran aprendizaje y yo espero que muchos de ustedes hayan entendido, y con la dinámica nuestra, con el testimonio nuestro y cómo todo lo que ocurrió, fue basado en esa decisión, en esa forma de tomar una decisión que no fue fácil, pero con el tiempo y buscando la directriz de Dios y buscando el corazón de Dios y buscando la paz de Dios, Dios dirige nuestros corazones. Rafael, porque también cuando los hombres pueden tener mucha sabiduría, porque hay situaciones de fuego, en que el hombre sabe, mi ayuda idónea tiene más sabiduría para estos casos que yo. Entonces, en las situaciones de fuego, el hombre también perfectamente le puede decir a la mujer, ¿qué harías tú? Y yo haría esto, y él dice, ok, hagamos eso. Entonces, es aprender también a confiar, el hombre, vuelvo y digo, y la mujer, mirar y conocer la palabra de Dios para que sus consejos o la ayuda que esté presentando esté basada en sabiduría y no en celos, en conveniencias,
en lo que me gustaría, sino que si quiere construir un hogar fuerte, que sus decisiones estén basadas en la sabiduría que es la palabra de Dios. Porque si una mujer empieza a utilizar su posición de ayuda idónea del hombre para hacer lo que a ella se le da la gana por encima de lo que dice la Escritura, tampoco va a funcionar. Sí, obviamente, Morena, cuando estamos hablando en estos términos, estamos hablando que tienen que ser personas que tengan conocimiento de la palabra, personas que pongan a Dios primero, que la palabra es primero en sus vidas, porque de otra manera es imposible. Exactamente. De otra manera es complicado, Sí. y es hablarle al viento. Exacto. Personas que digan, no, pero es que la palabra, pero yo hago esto, es que la palabra, pero yo hago... Esto es hablarle al viento para esas personas. Pero es muy sencillo para personas que dicen, no, ok, si la palabra de Dios lo dice, entonces de esa manera vamos a actuar. Exacto. Y es por eso que es primero el sometimiento mutuo o individual, déjenme ponerlo de esa manera mejor, el sometimiento individual de la pareja a Cristo, a la palabra, es fundamental para que esto funcione. Entonces, y es simplemente el respetar las fuerzas y las debilidades de cada uno. Cuando uno entiende esto, es muy fácil operar. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que desde mi punto de vista, Morena, cuando hablo de relaciones, es que ese versículo es tan importante para mí, es lo básico. Porque ¿cómo dos van a caminar juntos a menos de que estén de acuerdo? Esa posición del caminar juntos implica que los dos vamos por el mismo lugar, vamos por el mismo camino, los dos vamos en la misma dirección, los dos tenemos un futuro por delante, pero lo queremos caminar juntos. Entonces, esto no es cuestión de que uno va arrastrando al otro o uno va empujando al otro. Esto es cuestión de que estemos lado a lado, side by side, y que los dos caminemos juntos. Esto no es ni empujándote ni arrastrándote, es caminando juntos. Interesante punto, me gustó mucho eso. La sabiduría del hombre. Bueno, pues aquí hemos llegado una vez más al final de este podcast, Morena. Seguimos en un próximo. Bendiciones, espero que estén aprendiendo una tonelada de cosas. Y esto no es cuestión de oírlo una vez, a lo mejor lo tienes que oír y oír y oír, para que poco a poco vaya transformando tu forma de pensar y analizar, hey, ¿cómo yo vengo operando en este matrimonio? Los conflictos que hemos tenido, las batallas que hemos tenido que pelear, ¿ha sido debido a qué? Entonces es importante que todas estas cosas, utilizando nuestras vidas y nuestros ejemplos, a lo mejor tú te puedes relacionar con ellos y decir, sí, esto la próxima vez voy a cambiar. Y para esto tenemos que hablarlo porque necesitamos hacer este ajuste. Entonces esta es la razón que nosotros abrimos nuestras vidas y nuestro corazón para ayudarte a ti y que tú puedas tomar decisiones sabias y que construyas un matrimonio sólido, fuerte, seguro. Y lo mejor es un matrimonio que es un matrimonio maravilloso, una buena relación es estable. La estabilidad que se encuentra en ello. Así que bendiciones y nos vemos en un próximo programa. Bendiciones. Si deseas hacerte miembro de nuestro ministerio y participar de todas nuestras actividades, enseñanzas y clases exclusivas, escanea este código QR. Síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte al día con nuestras enseñanzas, eventos y mucho más.